Bueno, voy a presentarme, que no me he presentado. Yo soy Cristina y soy residente de psicología clínica y también soy psicóloga general sanitaria. Entonces, bueno, tanto he estudiado a nivel teórico lo que es el trastorno bipolar y también he podido ver pacientes durante la residencia con este diagnóstico, ¿vale? Entonces, yo os invitaría a que todas aquellas dudas que tengáis la podáis plantear. Vosotros, cuando pensáis en una persona con diagnóstico de trastorno bipolar, ¿qué cosas os vienen a la mente? De seguro que tenéis alguna idea. Una persona con altibajos emocionales, ¿vale? O sea, la que la inestabilidad emocional está ahí, ¿no? La labilidad emocional. Bueno, más o menos vais bien encaminados. Esto es el índice que vamos a seguir durante este ratito que vamos a estar juntos, ¿vale? Vamos a hablar de qué es lo que nos dicen las clasificaciones actualmente. Vamos a definir lo que es un episodio maníaco, hipomaníaco y depresivo, porque luego estos episodios nos van a ayudar a definir lo que es un trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 y la ciclotimia, ¿vale? Vamos a ver algunas de las explicaciones que pueden estar detrás de los cuadros bipolares, algunos de los cuestionarios que más se utilizan y los tratamientos. Y también he puesto una parte de desmontando mitos, ¿vale? Porque yo creo que a veces hay mucho mito en relación con los trastornos mentales y creo que es importante que nosotros podamos esclarecer y dar un poco de sentido a ciertas cosas, ¿vale? Y fijaros, ¿no? Clara se está animando a compartir que un conocido suyo desarrolló un trastorno bipolar tras un acontecimiento muy, muy traumático, ¿no? O sea, que la parte de vulnerabilidad de estrés, ya luego vamos a ver que el estrés puede precipitar que haya una crisis, ¿vale? Entonces, bueno, a mí me ha gustado, me quería empezar, ¿vale? Con esta diapositiva, porque fijaros, Nietzsche, que posiblemente lo hayáis estudiado en filosofía, tuvo un trastorno bipolar. De por sí lo primero que desarrolló fue un episodio depresivo con tan solo 28 años y luego a los 38 años empezó a tener tanto episodios maníacos como hipomaníacos, ¿vale? Y bueno, dicen que le sirvió para, bueno, pues desarrollar un poco su pensamiento, que no sé si estabais al tanto de que Nietzsche tenía trastorno bipolar. Por ejemplo, ahora que estamos en fechas navideñas, también María Carey, ¿vale? Que es muy conocida en fechas navideñas por su canción, pues fue diagnosticada en 2001 y años más tarde reveló que padecía un cuadro bipolar. Selena Gómez, ¿vale? Una cantante que es mucho más conocida entre la gente joven, también, ¿no? Reportó que había sufrido episodios tanto bipolares, perdón, maníacos y depresión, ¿vale? Y que incluso la parte suicida también llegó a estar presente, ¿vale? También vamos a tener una diapositiva en donde vamos a hablar acerca del suicidio. Luego aquí tenemos a Javi Martín, que también compartió que sufre un trastorno bipolar, y aquí yo lo quería relacionar con unos podcasts que tenemos, ¿vale? En APIR. Si vosotros trasteáis en internet y ponéis trastorno bipolar, subidas y bajadas con Javi Martín, vais a ver una entrevista que llevó a cabo mi compañero Fran con Javi y que le cuenta cómo fue toda su experiencia y toda su trayectoria. No sé si lo habéis visto, pero súper, súper recomendable porque enfatiza la importancia del apoyo familiar, ¿no? Porque muchas veces cuando estos pacientes se desestabilizan, no son conscientes de que se están desestabilizando, entonces que alguien de al lado te pueda parar y te lo pueda indicar, ayuda a que tome conciencia y se puedan prevenir ciertas conductas. También habla en relación con el suicidio, también habla de lo importante que es pues no consumir sustancias, del autocuidado. Por aquí dice Julián que lo ha visto. ¿Qué te ha parecido a ti, Julián? Son 50 minutos, pero os prometo que merece muchísimo, muchísimo la pena, ¿vale? De por sí, mi compañera os acaba de pasar el enlace, ¿vale? Por si luego le queréis echar un vistazo. Y Julián confirma que merece la pena, ¿vale? O sea que os animo y también además hay otros podcasts, ¿vale? También hay un podcast con Cristina Medina que habla del proceso oncológico y bueno, yo creo que está muy bien que los podáis escuchar porque aportan muchísimo contenido y mucha parte vivencia. Luego, por ejemplo, también tenemos aquí a Britney Spears, que también nos comentó que tenía un trastorno bipolar y que, bueno, pues que a veces les resulta complicado, ¿no? Entonces, no sé si sabíais de toda esta gente que está diagnosticada de trastorno bipolar.
¿Lo tenéis en mente? Por aquí dice Julián que no, Andrea tampoco, Clara que sí, ¿vale? O sea que el trastorno bipolar puede afectar a cualquier persona, ¿vale? Entonces esto es importante, ¿no? Y muchas veces convivimos con gente que tiene un trastorno bipolar o famosos que tienen un trastorno bipolar. Entonces quería empezar dándole un poquito de visibilidad, ¿vale? Importante también, que no sé si sabéis cuándo es el día que se hace mención como al trastorno bipolar, ¿no? Al igual que hay un día específico para el TCA. ¿Sabéis cuál es el día en donde se le da mayor visibilidad? Que, por ejemplo, sabemos que en las demencias, el Alzheimer suele ser para noviembre, 21 de noviembre. Vale, por aquí también Clara me está diciendo que Jim Carrey también junto con TDAH, aunque no está seguro. Es cierto que cuando uno trastea un poco por internet, como que hay varios famosos que también se sugiere que tienen trastorno bipolar, ¿no? Pero los que yo he puesto sí que lo han confirmado, pero sí que hay varios más que lo comentan. Y justamente el trastorno bipolar se celebra como el 30 de marzo, ¿vale? Entonces, bueno, aprovechamos también para comentarlo, ¿vale? Gracias, Julián por aportárnoslo. Lo mira yo también antes de empezar la charla. Entonces, bueno, los que sois psicólogos, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, seguro que lo conocéis y contempla dentro de la parte bipolar el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2, así como el trastorno ciclotímico, ¿vale? Y si atendemos a la clasificación internacional de las enfermedades por parte de la Organización Mundial de la Salud, nos divide dentro de trastorno del estado de ánimo la parte de bipolar y la parte depresiva, ¿vale? Que no sé si vosotros en las facultades suelen explicaros ya la clasificación de las enfermedades, la última versión. ¿Os lo suelen explicar o no mucho? ¿Vale? Por aquí me está diciendo que sí, que justamente estáis ahora con ello, ¿vale? Porque bueno, poco a poco, ¿no? Es importante que vayamos familiarizándonos con ellas porque es lo más actual, ¿no? Aunque es importante que sepáis que la FI está en supervisión constante, ¿vale? Es decir, que a lo mejor lo que yo os planteo aquí ahora, en unos meses, puede que cambie, ¿vale? Y la FI 11, al igual que el DSM-5, nos habla de trastorno bipolar 1, tipo 2 y trastorno ciclotímico. ¿Y qué es un episodio maníaco? Pues un episodio maníaco es un periodo muy concreto, ¿vale? Más o menos de una semana o menos si requiere hospitalización. Y durante ese tiempo, la persona tiene un estado de ánimo que es muy elevado, muy expansivo y muy irritable, ¿vale? Y esto es algo que no forma parte de su personalidad, supone un cambio, ¿vale? Aunque esto de que suponga un cambio no es un criterio diagnóstico, que esto sí que lo va a ser para el episodio hipomaníaco. Y durante ese tiempo nos dicen que tiene que ir acompañado de 3 o más síntomas, ¿vale? Autoestima exagerada o grandiosidad, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cuando vosotros, por ejemplo, si sois residentes y pasáis por una planta de hospitalización breve, lo que se ve, ¿no? Que a lo mejor el paciente piensa que tiene la solución para acabar con la pobreza en el mundo o piensa que es un enviado para salvar a todas las personas del mundo, ¿vale? Una idea, ¿no? De ser salvador, por lo general. También hay una disminución de la necesidad de dormir. No sé cuántas horas pensáis que puede dormir una persona que está en un episodio maníaco. ¿Algunos hace una idea? A ver, 0 horas. Bueno, no tan... Algo duermen, ¿vale? Justamente lo que está diciendo Andrea, ¿vale? Más o menos duermen de 2 a 3 horas, ¿no? Imaginaros cómo interfiere que la persona duerma tan poco tiempo si está compartiendo habitación con una persona que está en un trastorno de depresión mayor o que tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Por lo general las personas cuando están en un episodio maníaco suelen tener una habitación individual, ¿vale? Para que así no dificulte el sueño a otra persona, ¿vale? Y aquí dice Clara que ella ha llegado a conocer personas que duermen entre 0 y 5 horas, ¿vale? Entonces, bueno, yo es verdad que más o menos lo que he visto que duermen como 2 o 3 horas. Luego también tienen un lenguaje verborreico. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que nos quiere decir es que la persona habla súper, súper rápido, ¿vale? Yo me estoy dando cuenta que estoy hablando muy rápido, así que si hay alguno que no me entiende, que me pare, ¿vale? Pero hablan constantemente y además una cosa que dicen no se relaciona con la otra, ni con la otra. Es como un discurso muy arboriforme, ¿vale? Que se va mucho por las ramas. Tienen fuga de ideas y se distraen con facilidad, ¿vale? De tal manera
que es imposible a veces mantener una conversación, porque tú estás hablándole de cómo se encuentra y él te está hablando de la botella de agua, o de repente ve que tienes un mando de televisión a la tuya y te habla del mando de televisión, ¿vale? Entonces, esto puede pasar. Estoy viendo que estáis comentando varias cositas, ¿vale? Pero lo que dice Andrea, no te dejan hablar, es muy, muy difícil, ¿no? Y tú puedes intentar, por ejemplo, comunicarle a nivel no verbal que se ha terminado la cita, pero no lo capta, ¿vale? Les cuesta mucho fijarse en esa comunicación no verbal, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener en mente para también saber que podemos encontrarnos. No tienen filtro ninguno, ¿vale? Son personas como muy desinhibidas en ese momento. También son personas que pueden estar con una gran agitación psicomotora. A veces cuando están hospitalizados se les ve para un lado y para otro constantemente, ¿vale? Y además se pueden implicar en actividades que pueden resultar muy dañinas para sí mismos o para otros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estarían las conductas sexuales de riesgo, conducir a 300 kilómetros por hora, comprar de manera compulsiva, ¿vale? Al final, lo que actúa de filtro, que suele ser mucho el frontal, pues en ese momento no funciona tanto, ¿vale? Esto tiene que ser lo suficientemente grave para requerir sí o sí hospitalización, o que la persona tenga síntomas psicóticos, o que haya un deterioro muy, muy significativo, ¿vale? Y es importante que no pueda ser causado por organicidad, ¿vale? Que creo que alguno habéis dicho, ¿no? De si se puede causar por intoxicación de una sustancia, no se podría diagnosticar como episodio maníaco, ¿vale? Imaginaos una persona que ha consumido cocaína, ¿vale? Una persona que ha consumido cocaína, ¿qué tipo de sintomatologías creéis que puede tener? ¿Vale? Luego vamos a ver las comorbilidades, que creo que alguno está preguntando en relación con eso. Luego vamos a ver las comorbilidades, sobre todo con ansiedad y con depresión, más bien, ¿eh? Pero el déficit por atención y hiperactividad puede estar presente, ¿vale? No es incompatible, ¿vale? ¿Y qué tipo de sustancias pensáis que pueden simular a síntomas maníacos? O sea, ¿qué tipo de sustancia? ¿Qué se os ocurre? La cocaína, ¿vale? Importante, siempre hay que hacer ese diagnóstico diferencial. No podemos diagnosticar a una persona con un episodio maníaco si los síntomas están causados por cocaínas o anfetaminas. Lo estoy diciendo estupendísimamente, ¿vale? Aquí también está mencionando el metilfenidato, ¿vale? O sea que los estimulantes pueden propiciar, ¿vale? Pero yo, verdad que no he visto ningún caso de metilfenidato. Claro, nos está comentando que ella sí que lo ha visto, ¿vale? Un episodio hipomaníaco. Un episodio hipomaníaco es algo más como en chiquitito, entre comillas, ¿vale? Porque dura menos días. Tiene que durar al menos 4 días consecutivos y lo demás tiende a ser igual, ¿vale? Una autoestima exagerada, menos necesidad de dormir, un lenguaje verborreico, lo mismo, pero menos tiempo. Pero además de que tiene que ocurrir menos tiempo, el cambio tiene que ser observable por parte de los otros, ¿vale? Pues a la familia, los amigos, el clínico. ¿Vale? Esto es importante porque yo, por ejemplo, estuve haciendo con una psicóloga clínica un grupo de pacientes con trastorno bipolar y es verdad que recuerdo yo a un paciente en las últimas sesiones que estaba dando el salto, ¿no? A algo más maníaco, ¿no? Pero es verdad que por lo general como que la familia hacía mucha contención y no llegaba a dar el salto a algo maníaco, ¿vale? Entonces es importante que nosotros lo podamos identificar para intentar prevenirlo, ¿vale? Entonces, lo hipomaníaco tiende a ser algo más, o sea, se nota un cambio, ¿vale? Cuando la persona empieza a algo hipomaníaco, se nota el cambio si tú conoces a la persona previamente, ¿vale? Lo tengo en la siguiente diapositiva, ¿vale? Y otra cosa importante, en el episodio hipomaníaco no va a ser tan grave para requerir hospitalización, no va a interferir tantísimo en el funcionamiento y no hay síntomas psicóticos, ¿vale? Entonces, la diferencia principal va a ser la duración, 4 días consecutivos en lo hipomaníaco, ¿vale? Para responder a la pregunta de Noelia, y 7 días en lo maníaco, ¿vale, Noelia? Vale, perfecto. Otra de las diferencias entre el episodio maníaco y hipomaníaco es que en el hipomaníaco se exige que el cambio sea observable. Tiene que haber un cambio sí o sí que sea observable. Es un criterio diagnóstico. Esto en lo maníaco no está como criterio diagnóstico, aunque como podéis imaginaros, si hay una persona que empieza en un episodio maníaco, se va a notar que hay cosas diferentes con respecto a su estado previo, ¿vale?
y en el episodio hipomaníaco no va a haber síntomas psicóticos, ni va a requerir hospitalización y no va a interferir tantísimo, ¿vale? Es fundamental que tengáis en cuenta esta diferenciación porque a veces, bueno, pues se pueden confundir. En un trastorno de depresión mayor. En un trastorno de depresión mayor, el criterio temporal, Noelia, ¿vale? Que estabas tomando tu nota de esto, tiene que ser 2 semanas de síntomas, ¿vale? Y durante esas 2 semanas tiene que haber, sí o sí, o un estado de ánimo deprimido o bien una apatía o una anedonia, ¿vale? Esto de apatía quiere decir que a la persona le cuesta como iniciarse en cosas. Y la anedonia es que la persona tiene poca capacidad para poder disfrutar, ¿vale? Tiene que ser o estado de ánimo deprimido o apatía o anedonia. Cuidado que, por ejemplo, en niños no hay tanto un estado de ánimo deprimido, sino una irritabilidad, ¿vale? Pero muchas veces a los niños, cuando tú les preguntas qué es lo que hay detrás, hay como mucha tristeza. Esto lo tenemos también que tener en mente, ¿vale? Por si alguno hace en un futuro las prácticas con niños pequeños o acá trabajando con niños pequeños, que la parte depresiva a veces es más cara mucho la parte de enfados, problemas conductuales, que lo podamos ver, ¿vale? Que no sé si esto lo teníais vosotros en mente. Y aparte de eso, nos piden que haya cambios en cuanto al peso, la persona puede comer más y por lo tanto engorda y gana de peso, o por el contrario, come menos y pierde peso, ¿vale? Puede dejar de comer. Luego también hay problemas en cuanto al sueño, las personas que duermen mucho o personas que duermen poco. De por sí el insomnio suele ser una de las dificultades que vemos más presentes en atención primaria, ¿vale? También puede haber cambios en cuanto a la agitación o retraso psicomotor y mucha fatiga y mucho cansancio. Además, tiene que haber sentimientos de ineptitud o mucha culpabilidad, ¿vale? Y también puede presentarse dificultades para pensar, tomar decisiones y concentrarse. Y pensamientos relacionados con la muerte, ¿vale? Esto tiene un sentido de por qué os lo estoy explicando, ¿vale? Para explicar ahora los cuadros. ¿Hay dudas en cuanto al trastorno depresivo mayor? Por lo general, un trastorno de depresión mayor dura bastante más tiempo, ¿vale? Tiende a durar como 7, 8 meses, pero el criterio que nos exigen para poder diagnosticarlo son 2 semanas, ¿vale? Y ahora viene el por qué os he explicado los diferentes episodios. Porque para definir un trastorno bipolar se exige sí o sí un episodio maníaco, ¿vale? El que requería hospitalización o tenía que presentar síntomas psicóticos o tenía mucho deterioro. Y luego nos dicen en el bipolar 1 que se puede acompañar de episodios hipomaníacos y de depresión mayor, pero que no son necesarios, ¿vale? En el bipolar 1 solamente se exige una cosa, manía. Esto, el trastorno bipolar tipo 1, afecta igual a hombres que a mujeres, ¿vale? Todos los cuadros que vamos a ver hoy a lo largo de este ratito juntos afectan igual a hombres que a mujeres. Y se ha visto, ¿no?, que cuando una persona está en un episodio maníaco no tienen capacidad de insight, ¿vale? No son conscientes de lo que les está pasando. Entonces va a haber un trabajo por hacer, ¿no? Para intentar ayudarles a ver que ahora mismo el juicio de la realidad está un tanto alterado, ¿vale? Entonces es importante que lo podamos trabajar porque no son conscientes de lo que les está pasando y a veces dejan la medicación también, ¿vale? Que justamente lo está diciendo Clara. De por sí yo en la planta de psiquiatría os voy contando cositas que he ido haciendo durante la residencia, ¿vale? En la planta de psiquiatría había un grupo que hacía la psicóloga clínica y había pacientes pues con un diagnóstico de esquizofrenia, con un diagnóstico de bipolar, con un diagnóstico de trastorno de personalidad, múltiples trastornos. Y sí lo que se veía en común en todos ellos, que esto salía como bastante en las distintas sesiones, es que el dejar la medicación conducía a una recaída, ¿vale? Entonces esto es importante, aprovechar eso que están comentando para ayudarles a tomar conciencia para que no dejen la medicación, porque eso da lugar a ingresos, muchas veces ingresos involuntarios. La planta de psiquiatría, no sé si habéis estado en alguna, habéis hecho las prácticas, pero es un espacio cerrado, que no puedes tener visitas familiares a todas horas, que no puedes estar acompañado de tu familiar a todas horas. Entonces, al final es como una situación doblemente traumática, ¿no? Traumática por lo que me ha llevado a estar ingresado y, bueno, porque al final estoy en un sitio en el que no deseo estar, que no tengo los privilegios, los mismos privilegios que cuando estoy en casa. Entonces, bueno, esto es importante. Los síntomas psicóticos conducen a una mayor gravedad, pues por ejemplo, si estamos en un episodio maníaco, a veces lo que se ve, ¿no? Pues es como soy el salvador del mundo, ¿vale? Un delirio de grandeza, pero también se pueden dar delirios, por ejemplo, en manía,
que sean incongruentes. Por ejemplo, sentir que voy a arruinarme, voy a perder mi casa. Se ha visto que si no se relaciona, o sea, si hay manía y hay un delirio, por ejemplo, de pobreza, de ruina, eso es algo incongruente y eso conduce a una mayor gravedad, ¿vale? Si son síntomas psicóticos incongruentes, va a haber una mayor gravedad, ¿vale? Y justamente está diciendo, compartiendo aquí Clara, ¿no? Que ya conoce a una persona que dejó la medicación y le pasó y tuvo un trastorno bipolar tipo 1, ¿vale? Esto puede aparecer en cualquier momento, aunque lo más habitual es que comience en torno a los 18 años, ¿vale? Los primeros años de la veintena. Se ha visto que cuanto más tiempo tardemos en intervenir, peor, ¿vale? Además, se incrementan las tasas de suicidio, que esta va a ser una de las complicaciones más importantes que tenemos que tener en consideración cuando estamos en algo bipolar, de depresión mayor o cualquier otro trastorno, ¿vale? El suicidio es importante tenerlo en consideración. Por lo general, normalmente la persona suele comenzar con un episodio de depresión mayor, ¿vale? En el 75% de las mujeres y el 67% de los hombres, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí en un primer momento se diagnosticaría la depresión mayor, pero cuando luego la persona desarrolla el trastorno el episodio maníaco, se cambiaría el diagnóstico a trastorno bipolar tipo 1, ¿vale? ¿Habéis entendido esto? Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, de cara a la medicación, porque, por ejemplo, si hay un diagnóstico de trastorno bipolar, no se pueden prescribir antidepresivos. Nosotros somos psicólogos, no tenemos que prescribir, pero es importante tenerlo en mente, ¿no? Porque a lo mejor si nos damos cuenta que es un paciente que está desarrollando un episodio maníaco o hipomaníaco y tiene un antidepresivo, hay que informar al psiquiatra para que le cambie la medicación, ¿vale? Porque tomar antidepresivos en un paciente con trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, puede hacer que se desencadene otro episodio distinto, ¿vale? No sé si esto lo teníais vosotros en vuestra mente. Se ha visto que hay una alta probabilidad de tener recurrencias y parece que no hay tantas diferencias entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Parece que hay algo genético que les une, ¿vale? También deciros que los estrógenos juegan un papel muy importante. Se ha visto que en los momentos en que los que las mujeres tenemos menos estrógenos, se incrementan los ingresos en la planta de psiquiatría, ¿vale? Que esto a mí me llama mucho la atención, ¿vale? Y eso ocurre tanto en esquizofrenia como en trastorno bipolar. Esto además es algo como bastante reciente. Esto, por ejemplo, el DSM-5-TR nos informa de que esto ocurre, ¿no? Como que se han hecho estudios al respecto y se ha visto que cuando disminuyen los estrógenos se precipitan crisis. También deciros que la recuperación funcional es más tardía que la sintomática. Esto lo que quiere decir que cuando, por ejemplo, los pacientes se van de alta porque han mejorado los síntomas, ¿vale? Pero todavía queda parte del proceso que hacer. Lo que ocurre que en los ingresos hospitalarios tienden a ser lo más breve posible, ¿vale? Luego la continuidad se daría en el centro de salud mental. Entonces, bueno, se van con menos síntomas o prácticamente sin síntomas, pero bueno, por ejemplo, no podrían volver al día siguiente a trabajar. Necesitan recuperarse en mayor medida. ¿Se está entendiendo esto? A ver qué me decís. Vale, perfecto. Gracias por responderme. Y la comorbilidad, sobre todo con ansiedad. Fijaros que se ha visto que las personas con un diagnóstico bipolar 1, un 75% tiene ansiedad, ¿vale? Un porcentaje bastante alto, ¿vale? En cuanto al trastorno bipolar 2, tienen que ocurrir dos cosas. Tiene que haber un episodio hipomaníaco, ¿vale? Este que era como algo más leve, por así decirlo, porque duraba menos, y al menos un episodio de depresión mayor, ¿vale? Pero nunca, nunca, nunca ha tenido que haber algo maníaco. Si hay algo maníaco, vamos a estar hablando de bipolar tipo 1. También quería deciros que ¿esto os parece algo más grave o menos grave? A ver, así si uno tuviera que decir, esto es menos grave o más grave, porque al final no tiene manía. Aquí Gabriela está diciendo menos, a ver qué pensáis el resto, menos grave, igual, menos grave. Pues está más en lo cierto, Cristina. Muchas veces se tiende a pensar que el diagnóstico de trastorno bipolar es algo más leve, porque al final no hay nada maníaco, pero estas personas pasan mucho, mucho, mucho tiempo deprimidos, ¿vale? Muchísimo tiempo deprimidos y mucho deterioro funcional, muchísimo, ¿vale? Entonces, cuidado con pensar que el trastorno bipolar es menos grave porque no tenga manía, ¿vale? Justamente lo que está diciendo, ¿no? Pasa un poco como más desapercibido, pero no deja de ser
menos grave, ¿vale? Y justamente ahí está el peligro. Cuidadito porque uno puede tener en mente esto, ¿no? De menos grave. Pasa mucho tiempo deprimido y muchísimo deterioro, muchísimo. Y también con comorbilidad, ¿vale? En cuanto a, estos son especificadores que tendríamos que utilizar, ¿vale? Pero que tampoco me voy a adentrar mucho en esto, que creo que hay otras cosas como más interesantes para compartir con vosotros. Deciros que este comienza un poquito más tardío. Antes hemos dicho que comienza entre los 18 y los primeros años de la veintena. Este ocurre a los 25 años aproximadamente. La depresión, ¿en qué momento la ubicáis vosotros? ¿Pensáis que más pronto, más tarde? Aunque pueda aparecer en cualquier momento, ¿eh? Cualquiera de los trastornos, pero lo más habitual, justo, Cristina está diciendo en torno a los 30, ¿vale? O sea, trastorno bipolar tipo 1 empieza muy, muy tempranamente, tipo 2 más entre medias y depresión mayor en torno a los 30, ¿vale? Deciros que solamente un 5 o 15% va a tener algo maníaco a lo largo de su vida y por lo tanto habría que hacer el cambio de diagnóstico a trastorno bipolar tipo 1 y lo mismo, ¿vale? Va a haber muchísima más comorbilidad, normalmente con trastorno de ansiedad. Pero antes habéis dicho trastorno por déficit de atención, podría perfectamente, ¿vale? No es incompatible. Y en cuanto al trastorno ciclotímico, aquí fijaros que nos van a pedir síntomas durante al menos 2 años, ¿vale? Bastante tiempo. O un año en niños, porque estos cuadros también pueden darse en niños. Y no van a hablar de síntomas hipomaníacos, pero no de los síntomas suficientes para poder diagnosticar un episodio hipomaníaco, ¿vale? No se llega a cumplir un episodio hipomaníaco. Y nos van a hablar también de síntomas depresivos, pero no se llegan a los suficientes para un diagnóstico de episodio depresivo mayor, ¿vale? Importante que la persona nunca ha estado más de 2 meses sin síntoma, ¿vale? Esto es importante. Entonces aquí es algo como más chiquitito en el sentido de que se exigen menos síntomas, pero fijaros la temporalidad, hasta 2 años, ¿eh? O sea, bastante. Esto también afecta igual a hombres que a mujeres, comienza en la adolescencia o edad adulta temprana, y fijaros, un 15-50% sí que va a dar el salto a algo bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2. Y aquí lo que va a haber mucha comorbilidad es con consumo de sustancias y trastorno del sueño, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta aquí? Que yo me pongo a hablar. No sé si hay alguna duda de los episodios, de lo que es bipolar 1 tipo 2. Vale, me está diciendo Julián que bien. Vale, vamos con el suicidio, ¿vale? El suicidio es una de las complicaciones más importantes que nos vamos a encontrar en consulta, ¿vale? Ya sea en el ámbito público, en el ámbito privado. Y esto es importante, ¿vale? Que cuando a vosotros os llegue un paciente a consulta, pues con un diagnóstico de trastorno bipolar, depresión mayor, que veáis que la persona está sufriendo mucho, tenemos que preguntarle, sí o sí, si ha pensado en hacerse daño, ¿vale? Tenemos que preguntarlo porque muchas veces pensad en la angustia que tiene esta gente que no puede hablarlo absolutamente con nadie, si además con sus terapeutas tampoco lo pueden hablar, eso genera mucha más angustia, ¿vale? Entonces esto nos tenemos que parar, nos tenemos que concentrar en la persona y ver, ¿vale? Ver en qué medida ha pensado en quitarse la vida, si tiene algo planificado, si hay algo que le frene, ¿vale? Esto a veces a nosotros como terapeutas nos da un miedo atroz preguntarlo, pero alivia mucho que los pacientes lo puedan verbalizar, ¿vale? Con nosotros. Porque cuando a veces acaba la consulta, ¿no? Es como menos mal que lo podía hablar contigo porque llevaba días pensándolo, estaba muy angustiado y no sé qué hubiera pasado. Entonces tenemos siempre, siempre, siempre que explorar esto con mucho cuidado y con mucha delicadeza y a veces vamos a tener que estar forzados a veces a derivar a la persona a urgencias, a acompañarla a urgencias o incluso a veces llamar a algún familiar, ¿vale? No sé a vosotros el suicidio, ¿cómo lo vivís? Vosotros que muchos sois estudiantes, ¿no? O sea, yo reconozco que a mí me daba como mucho miedo explorarlo. Y obviamente se pasa mal, ¿no? Pero tenemos que poder hablar, ¿vale? Aquí dice Clara que ella siente que es una pregunta muy intrusiva. Bueno, a veces hay formas de hacerlo, ¿no? O sea, yo muchas veces tiendo a preguntar de, oye, y con todo este malestar, ¿en algún momento tú te has planteado hacerte daño?
¿vale? Y a veces ya con eso es como lo suficiente para decir, pues sí, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguir profundizando. ¿Vale? También a veces Miriam, ¿no? Nos dice que puede que la persona no lo tenga tan planificado ni tan pensado en cómo hacerse daño, pero que sí puedan tener esos deseos, ¿no? De poder morirse o dejar de sufrir, ¿vale? Pero también esto es importante, ¿no? Porque ahí significa que hay mucho sufrimiento, ¿no? El poderle transmitir también, ¿no? Cómo debes estar para encontrarte de esta manera y pensar que no hay ningún tipo de solución, ¿no? Y como, y, y como dice Lucía, es algo que tenemos que hablar, ¿vale? Hay que hablarlo y estamos obligados, si alguien no lo comunica, a intervenir, ¿vale? No podemos dejar como si nada hubiera pasado, tenemos que intervenir. Y fijaros, ¿vale? En el trastorno bipolar hay un riesgo muy, muy alto. En comparación con respecto a la población general, hay 30 veces más probabilidades de un suicidio, ¿vale? Y fijaros, un 33 y la mitad lo ha intentado. Entonces, bueno, pues esto también tenemos que entrenarlo y nosotros revisarnos, ¿vale? Yo también reconozco que a mí en su momento me costaba mucho y creo que, bueno, a veces puede costar, pero como dice Lucía, tenemos que hacerlo, ¿vale? A veces no encuentran otra persona con quien poder hablar. Mm, Vale, me dice Julián que se dice que sí, que si hay algún tipo de protocolo a realizar. Eso va a depender mucho, Julián, del contexto en el que tú estés, ¿vale? O sea, por ejemplo, si tú estás en un centro de salud mental, obviamente no puedes dejar a la persona salir del centro de salud mental porque es importante que un compañero le pueda hacer una valoración y a veces en un ingreso de 3, 4 días la persona ya no tiene tantas ideas en relación con el suicidio y se le puede dar un alta, ¿no? Entonces habría que trabajar mucho con la persona en así no te podemos dejar ir, a mí me importas, me preocupa y poder trabajar con ella en que hay que ir a urgencias. Si estamos en el hospital resulta mucho más fácil, podemos acompañarla al cribado, ¿vale? A la parte de cribaje que se suele hacer cuando uno va a urgencias. Si estamos en un CSM, a veces hay que tramitar una ambulancia, ¿vale? O a veces hay que contactar con un familiar que pueda acompañar a la persona al hospital, pero tenemos que actuar sí o sí. No sé si esclarezco un poco tu duda, Julián, o no, pero obviamente si después tenemos una persona en una cita, pero esta persona nos lleva algo más de tiempo y tenemos que acompañarla, no hay otro remedio, ¿vale? O sea, es que hay prioridades y prioridades. Entonces, esto lo tenemos como que tener muy, muy claro, ¿vale? Entonces, lo bueno, por ejemplo, en un CSM de trabajar en equipo es que a lo mejor si ese paciente también le está viendo un psiquiatra, a lo mejor el psiquiatra le puede echar un ojito en algún momento de la mañana, ¿vale? Vosotros preguntar todas las dudas que tengáis, que entiendo que tenéis muchas, ¿eh? A mí me hubiera encantado cuando era estudiante que hubiera charlas así de este estilo para poder, oye, pues conocer más cositas, ¿vale? En cuanto a la etiología, hay una gran carga genética, ¿vale? Se ve que en gemelos monocigóticos hay una tasa de concordancia entre el 40 y 70%. Parece que hay algún compartido con la esquizofrenia, que antes esto ya lo había comentado, y parece que comparten cosas relacionadas con la esquizofrenia, ¿no? Por ejemplo, el aumento de los ventrículos, que esto también se ve en esquizofrenia. O, por ejemplo, en depresión se habla también de la hipótesis permisiva de la serotonina. En depresión lo que se dice es que la serotonina está baja, como en la parte bipolar, pero la noradrenalina, perdón, también está baja en depresión, pero aquí está alta, ¿vale? Pero lo que se ve como que hay mucha, mucha carga genética. En cuanto a factores ambientales, antes la compañera ya nos ha dado algo de información, juegan un papel también fundamental. A nivel prenatal y perinatal, lo que se ha visto es que uno puede contraer un virus durante el embarazo, la mamá, y eso puede predisponer a tener un trastorno bipolar, la tosoplasma gondii. Y luego a nivel postnatal está muy relacionado con las situaciones estresantes, ¿no? Pues sufrir abusos psicológicos incrementa el riesgo hasta 4 veces más. O que haya acontecimientos vitales estresantes, ¿no? Antes una compañera ha compartido, ¿no? De que conoció a una persona que tras el fallecimiento de sus hijos desarrolló un trastorno bipolar, ¿vale? Pues esto también puede ocurrir. También hay un mayor riesgo tras el parto. El parto también es un momento un tanto crítico. Y consumir ciertas sustancias pueden predisponer, ¿vale? Y lo que se está poniendo como mucho énfasis en los últimos años es la parte epigenética, ¿no? Importante la genética que yo tenga y las cosas que se vayan uno haciendo y las que vayan surgiendo, ¿no? Por eso quería que yo poner esta imagen un poco así, la sintetiza.
¿Vamos bien, chicos? ¿Dudas? Vale. En cuanto a cuestionarios, aquí simplemente, bueno, para que os puedan sonar, pero por lo general en la clínica los cuestionarios no los solemos utilizar mucho. Si acaso a veces utilizamos cuestionarios es más para la parte de investigación, ¿vale? Que a veces hacemos grupos y queremos comparar el pre con el post, ¿no? Y queremos saber si el post ha mejorado con respecto al pre, ¿vale? Pero por lo general no solemos utilizarlo mucho. Pero bueno, en cuanto a manías, sí que hay una escala que es la IMRS, que lo que mide es el trastorno bipolar 1. Se dice que para el bipolar tipo 2 no es tan bueno. ¿Qué cosas mira? Pues el estado de ánimo elevado, en donde la persona tiene que, la persona no responde, sino lo que hace el que responde es el clínico, perdón. Pregunta por la actividad que tenga la persona, acerca de los intereses sexuales, en cuanto al sueño. Y esto es sector aplicado, es decir, que es el clínico el que responde haciendo preguntas a la persona que tiene delante. ¿Vale? Y luego otro cuestionario que también se utiliza es el HCL32, pero que se utiliza sobre todo para trastorno bipolar tipo 2, ¿vale? Y que aquí la persona es el que responde, se lo lleva a su casa y lo puede responder. Pero ya os digo, al final una persona que está en un trastorno bipolar tipo 1 lo vas a notar y en un bipolar 2, si conoces previamente a la persona en su estado basal, también, ¿vale? Y en cuanto a tratamientos, ¿qué tratamientos conocéis? Llevo yo mucho tiempo hablando. A ver vosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel farmacológico hay uno como que muchas veces nos viene a la cabeza. A ver si a vosotros os viene. El litio, el valproato. Vale, genial, ¿vale? Y a nivel psicológico, ¿tenemos algo ubicado? La motrigina también sirve a nivel farmacológico. Y psicológico, sobre todo la terapia cognitivo-conductual. Perfecto, ¿vale? Es verdad que la terapia cognitivo-conductual es como que goza de una gran evidencia, ¿vale? No obstante, yo aquí os he traído otras para que también las conozcáis. En cuanto al litio, el litio se suele administrar bastante, bueno, se suele administrar bastante, es como bastante conocido, ¿no? Y bastante frecuente y disminuye mucho el riesgo de suicidio. Entonces, cuando a veces hay un riesgo muy elevado, se pauta, el problema es que tiene un estrecho margen terapéutico. Esto lo que nos indica es que la persona tiene que hacerse analíticas constantes porque en función de lo que coma puede variar, ¿vale? Entonces el litio puede tener muchísimas complicaciones y por lo tanto es importantísimo que estas personas tengan controles periódicos, ¿vale? A lo mejor tienen que hacerse análisis una vez a la semana o incluso a veces dos, ¿vale? Porque cualquier cosa puede alterar la metabolización del litio. Y luego tenemos otros como los que habéis comentado, ¿no? El ácido valproico, la motrigina, carbamazepina, oscarbamazepina, ¿vale? Que se utilizan también para cuando hay crisis epilépticas, ¿vale? Como anticonvulsivos. Y en cuanto a la parte psicológica, la terapia cognitivo-conductual tiene una gran evidencia, ¿vale? Y por aquí también estaba compartiendo Juan, ¿no? Que está la terapia interpersonal y ritmos, que justamente esa va a ser una de las que vamos a hablar. Aquí os he traído una de ellas, que es la terapia centrada en la familia. Creemos, ¿vale? Que es fundamental, bueno, al menos yo lo creo, que es fundamental que hablemos con la familia cuando hay un trastorno mental grave, tipo trastorno bipolar, una esquizofrenia, un trastorno de la personalidad. No podemos dejar de lado a la familia, ¿vale? La familia a veces no entiende lo que le está pasando a su hijo o no entiende lo que le está pasando a su marido o a su madre. Entonces tenemos que proporcionar información acerca del trastorno y cuál es el tratamiento, intentar fomentar estrategias de afrontamiento para prevenir las crisis y cómo manejar las recaídas, ¿vale? Las recaídas, si se manejan de una manera, van a tener un efecto que si se manejan de otra. En cuanto a la comunicación, esto también se ha visto que a veces la comunicación cuesta mucho, ¿no? Entonces, muchos de los tratamientos, como esta terapia central en la familia, ayuda a que se mejore esa parte de habilidad de comunicación. Y también se trata de que la persona tenga el máximo número de competencias para manejarse en su día a día, ¿vale? Hay una parte de entrenamiento en solución de problemas. Pero la familia, aunque sean mayores de edad, vamos a tenerlas que meter en la ecuación. Y aquí tenemos la de terapia interpersonal que nos decía Juan y del ritmo social, ¿vale? Que el objetivo fundamental, las metas que persigue son crear y mantener rutinas diarias y ciclos estables de sueño y vigilia, ¿vale? Muchas veces ellos son conscientes de que algo está pasando porque empiezan a dormir menos,
o empiezan a acostarse más tarde, o empiezan a levantarse más pronto. Entonces, esto te lo verbalizan en consulta. Entonces, hay que echar un ojito porque puede que la persona se esté desestabilizando, ¿vale? Entonces, tenemos que estar ahí pendientes. En esta terapia también se enseñan habilidades para reducir la cantidad y la gravedad de los factores estresantes, ¿vale? Esa parte de vulnerabilidad y estrés. Pues a lo mejor si a mí lo que me desestabiliza es el trabajo, a lo mejor no puedo asumir tanta carga en el trabajo. A lo mejor me tengo que replantear un trabajo más ligero. O si, por ejemplo, es una persona que está estudiando una carrera, a lo mejor no puedo sacarme la carrera en 4 años y tengo que hacerlo en 6 años, ¿vale? A lo mejor hay que reajustar expectativas, porque si no me desestabilizo y me lleva un ingreso y voy a perder más clases de lo que desearía. Se trata de crear hábitos y rutinas de habilidades para prevenir futuros episodios afectivos, ¿vale? Aquí esto es relacionado con los buenos hábitos y, por ejemplo, con no consumir sustancias. Y es una terapia de corta duración que está centrada sobre todo en el presente, ¿vale? Y bueno, aquí tiene los elementos básicos, ¿no? Hay una parte de regular las rutinas diarias y enfatizar el vínculo con el estado de ánimo, ayudarles a que puedan registrar, ¿no? Y tengan su día estructurado. Esto también lo he podido ver durante la residencia. Pacientes con trastorno mental grave que no tienen una estructura lo pasan realmente mal, ¿vale? A lo mejor si entre semana tienen que ir a la escuela, tienen que ir al trabajo, tienen que ir a sus terapias, ni tan mal. Pero si el fin de semana no hay ningún tipo de organización, se descompensan y pueden desestabilizarse, ¿no? Entonces se trataría de trabajar con ellos para ajustar su rutina. También habría que trabajar la parte de educación y demás, ¿vale? Pero bueno, esto lo he venido contando. Y deciros que tiene 4 fases, ¿vale? Vale. Y ahora es vuestro turno. ¿Qué mitos conocéis? Que además vamos más o menos bien de tiempo. Os dejo unos minutos para que podáis pensar. Yo aquí he traído varios, ¿eh? ¿Vale? O sea, es verdad que muchos de los que nos estáis viendo sois psicólogos, entonces eso ayuda a que no, a lo mejor no tenéis esos mitos, pero si pensáis en personas que no saben absolutamente nada del trastorno bipolar, ¿qué dirías? Se confunden muchísimo con TLP, como que tienen cambios bruscos de ánimo. Justamente eso lo he puesto, ¿vale? Todos los que aparecen en TikTok, ¿vale? Me dice mi compañero que si puedo poner que suelen ser violentos, ¿vale? No sé si el compañero está tomando nota o algo. Que suelen ser violentos, ¿vale? ¿Alguno más se os ocurre? Es verdad que los mitos daría como para mucho, ¿eh? Yo tengo aquí varios. Vale, esta tendencia, ¿no? A autodiagnosticarse. Esto a veces también lo vamos a encontrar en las clínicas. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacer ya sus prácticas o no, pero cuando estéis en la clínica muchas veces hay pacientes que van a demandar un diagnóstico, ¿no? Entonces hay que pensar mucho, o sea, obviamente hay que ver qué es lo que podría encajar en la persona que tenemos delante, pero al final es una etiqueta diagnóstica. Vamos a tener que trabajar con lo que nos traiga el paciente, con su discurso, con sus dificultades, y no tanto si tiene un trastorno de personalidad o un trastorno psicótico, ¿no? Sino con lo que nos trae a consulta, que no nos quedemos enganchados a la etiqueta. Y muchas veces vais a encontrar a pacientes como que quieren engancharse a esa identificación con la etiqueta. Otros van a encontrar alivio cuando entienden lo que les pasa, ¿eh? ¿Vale? Que la fase maníaca y depresiva sean en el mismo día. ¿Son más creativas? Pues fíjate, Clara, en cuanto a esto de que son más creativas, sí que se ha visto que las personas con trastorno bipolar tipo 2 son más creativas, fíjate. Esto sí que además nos lo dice el DSM-5, ¿vale? Que los medicamentos te cambian la personalidad. Bueno, estáis bastante puestos en mitos. Bueno, yo os he traído aquí estos, ¿vale? Perfecto, justamente el que acaba de poner Julián lo tengo por aquí. Todas las personas bipolares son iguales. Muchas veces hay esa tendencia a generalizar. Y aunque una persona tenga un diagnóstico de trastorno bipolar y otra tenga otro trastorno bipolar, cada persona es única y siempre vamos a tener que hacer un abordaje individual, adaptándonos a la persona que tengamos delante, ¿vale? Esto es importante porque al final cada uno va a tener sus circunstancias y va a tener sus estresores. Entonces vamos a tener que trabajar con lo que nos traiga, insisto una vez más, y no tanto con ese diagnóstico. ¿Vale? O sea, yo al menos así entiendo la parte de psicología, ¿vale? Luego, por otro lado, otro de los mitos es que las personas con trastorno bipolar no pueden mantener trabajos estables.
pueden trabajar, pueden formar una familia, pueden tener una pareja, pueden tener una vida normalizada. Y esto también es importante que lo podamos tener en mente, ¿no? Por eso, por ejemplo, en el podcast de Javi Martín, ¿no? Él dice que él ha tenido un episodio maníaco, pero no ha vuelto a tener más, ¿vale? O sea, la persona puede estar estable mucho tiempo y además uno puede estar en un momento de crisis acotado en el tiempo y luego funcionar relativamente bien, ¿vale? Entonces, esto es importante. Pueden formar una familia, tener un trabajo y tener una pareja, como cualquier persona, ¿vale? Estoy diciendo, ¿no? Por el chat estoy viendo que hay esta tendencia, ¿no? A autogeneralizarse muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Luego, si queréis, comentamos eso, ¿no? De qué estáis hablando, pero sí, se ve bastante. Otros mitos que podemos encontrarnos es que no requieren psicoterapia. Y es verdad que la parte farmacológica va a ser necesaria en muchos casos, ¿vale? Para esa prevención de recaídas, pero la parte de psicoterapia también, ¿vale? Nosotros los psicólogos vamos a tener un trabajo importante en el trastorno mental grave. Vamos a poder trabajar sobre cómo prevenir recaídas, identificar estresores, identificar pródromos, ¿vale? Recordar este modelo de vulnerabilidad-estrés, ¿vale? Entonces, los psicólogos, que muchas veces también hay esa creencia de que no podemos abordar el trastorno mental grave, lo desmentimos. Se puede abordar perfectísimamente, ¿vale? Vale, estáis diciendo, ¿no? Creo, más o menos, que te estoy leyendo un poco por encima, que a veces el TDA y el TDAH como que no se diagnostica mucho en mujeres, ¿puede ser? ¿Es eso lo que estáis comentando ahí, que creo que ha generado foro? Vale, es justamente este tema salió hace poco en una conversación que tuve con una amiga. Hay diagnósticos que no se están estudiando tantísimo en mujeres, ¿no? También la parte a veces psicótica se estudia como más en hombres y no tanto en mujeres, ¿vale? Entonces, ¿quiere decir que no hay tantos niños, tantas niñas con psicosis? Pues a lo mejor es que no las estamos pudiendo ver, ¿vale? Entonces, yo también os doy la razón en que hay ciertas cosas que nos cuesta más verlo en mujeres, ¿vale? Pero bueno, yo ahí no me quiero meter mucho más, ¿vale? Vuelvo otra vez a los mitos que si no, no llego hasta el final. Vale, otro mito, que esto lo habéis comentado. Todo aquel que cambia rápidamente de ánimo es bipolar, ¿vale? Hemos estado viendo que es mucho más complejo y es cierto que a veces la persona con trastorno bipolar puede tener a lo largo de un año varios episodios, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que puede tener 4 episodios de los que hemos estado viendo en un periodo de un año, pero imaginaros el deterioro que lleva, ¿vale? Pero esos suelen ser menos los casos, pero la gente, por lo general, que tiene cambios anímicos, como antes estabais diciendo, no toda es bipolar, ¿vale? Entonces es importante que no lo utilicemos como insulto, que a veces la gente tiende a utilizarlo o a utilizarlo de manera que puede resultar dañina. También otro de los mitos es, no es una patología grave, ¿vale? Es una patología grave porque hay un riesgo muy elevado de suicidio, ¿vale? Entonces esto también es importante que lo tengamos en mente. También a veces está la creencia de, oye, si mi padre tiene diagnóstico de bipolar, yo voy a tener diagnóstico de bipolar. Va a haber una mayor probabilidad de que tú lo tengas, pero esto no es una relación causa-efecto, ¿vale? Incrementa el riesgo, pero puede que sí y puede que no, ¿vale? O sea, esto importante, pero al igual que cualquier otro trastorno mental, ¿vale? Y aquí justamente Clara está comentando, ¿no? Otro mito o error, pero en general de todos los trastornos mentales es la romantización y banalización, totalmente, ¿vale? Y el último mito que creo que he puesto es este de son personas peligrosas. Se ha visto que no son personas más agresivas que el resto de la población general, pero sí que son víctimas en mayor medida. La gente es capaz de detectar esta vulnerabilidad, aunque se pueda resultar como muy sutil y bueno, pues aprovecharse de la persona, ¿vale? Pero no son personas más agresivas con respecto al resto de la población. ¿Qué ocurre? Que, bueno, a veces cuando hay algún problema, a veces no se alega que tiene un trastorno mental, pero cuantísima gente no tiene un trastorno mental y comete atrocidades, ¿no? Entonces, bueno, que aquí nos podamos también parar a pensar, ¿vale? Y bueno, esta es como la bibliografía principal que he utilizado, ¿vale? Para elaborar esta presentación. Manuales de referencia que posiblemente conozcáis, como el DSM-5, el manual de Bellot, así como Fonseca, y también manuales de la academia.